Buenos días, soy Fernando Ismael Antipuertas. En esta oportunidad vamos a desarrollar el diseño estructural de un puente colgante peatonal. Vamos a comenzar con el diseño. Vamos a comenzar con las características de la madera estructural. La clasificación por grupo estructural de especies estudiadas por el Pan-Thetford de la Junta de Acuerdo de Cartagena. En el grupo A tenemos la madera de estoraque, el palo sangre negro y el pumaquiro. En el grupo B tenemos la madera de guairuro y el manchinga. En el grupo C tenemos la catagua amarilla, la copavi, el diablo fuerte y el tornillo. Ahora vamos a ver los esfuerzos admisibles para maderas del grupo andino con propiedades en kilogramos sobre centímetro cuadrado. En flexión tenemos el grupo A con 210 metros, el grupo B con 150, el grupo C con 100. En corte tenemos 15 metros, 12 metros y 8 metros. En compresión paralela a las fibras, en el grupo A tenemos 145, en el grupo B 110, en el grupo C 80. En compresión perpendicular en fibras tenemos 40 en el grupo A, en el grupo B 28, en el grupo C 15. En tracción paralela a las fibras tenemos el grupo A 145, en el grupo B 105 y en el grupo C 75. En el módulo de elasticidad mínimo tenemos 95.000, 75.000 y en el grupo C 55.000. En el módulo de elasticidad promedio tenemos 130.000 en el grupo A, en el grupo B tenemos 100.000, en el grupo C tenemos 90.000. La densidad en kilogramos por centímetro cúbico tenemos en el grupo A 750.000, en el grupo B 650, en el grupo C 450. Entonces son las propiedades de cada madera y el comportamiento que presentan en el uso que se va a tener. Ahora, los datos a ingresar son la sección transversal del puente colgante peatonal. Peatonal. La sobrecarga máxima es de 350 kilogramos por metro. El factor de impacto del 25 al 50% es de 25%. La separación entre largueros al eje es de 0.65 metros. La separación entre viguetas a eje es de 2 metros y el ancho útil máximo de A es de 2 metros. La clasificación del grupo de especie es B. Esa clasificación mayormente se da en la capacidad que tiene el puente en su longitud. En este caso es B. Los esfuerzos admisibles de la madera: en flexión 150 kilogramos por centímetro cuadrado, en corte 12 kilogramos por centímetro cuadrado, en compresión perpendicular fibras 28 kilogramos por centímetro cuadrado, en compresión paralela a las fibras 110 kilogramos por centímetro cuadrado. En la tracción paralela a las fibras 605 kilogramos por centímetro cuadrado, la densidad de la madera es 650 kilogramos por metro cúbico. El diseño del entablado. Asumiendo la sección de la base y de la altura. En la base son aproximadamente 8 pulgadas, en la altura 2 pulgadas. Aquí tenemos en la base y aquí tenemos el ancho del aproximado entre cada diafragma de 0.65. El momento de sobrecarga tenemos con 2310.55 kilogramos por centímetro cuadrado. El esfuerzo actuante siempre tiene que ser menor a 150, en este caso 26.44. Está conforme, está ok. En el esfuerzo cortante es de 142.1875 kilogramos cuadrados. En este caso el esfuerzo actuante también tiene que ser menor a 12 y en este caso son 2.07, es conforme. 1 punto del diseño de los largueros, asumiendo la sección de base que es a 3 pulgadas y la altura que es de 5 pulgadas. En este caso el ancho de cada pilote es de 2 metros. Las cargas actuantes en el momento de carga muerta, el peso entablado es de 21.46 kilogramos por metro. El peso de largueros es de 6.29 kilogramos por metro. El peso en clavos y otros son de 3 kilogramos por metro. El peso total es de 30 metros.75 kilogramos por metro. El momento por carga muerta es de 15.037.67 kilogramos por metro. La carga muerta hace cuenta, es la estructura misma, son las propiedades de la estructura misma, el peso de la estructura misma. Ese es el momento que se produce en esa estructura. La cortante por carga muerta es de 30.75 kilogramos.
El momento por carga viva, esos son los cálculos que hace el cálculo peatonal y de tránsito. Es la carga viva. El momento de sobrecarga en este caso es de 21.875 en toneladas, son 218 toneladas, .75. La cortante sobrecarga es 437.5. Las esferas totales a flexión siempre tiene que ser menor a 150. En este caso ha salido con la fórmula de elasticidad, módulo de diámetro lineal, sale 140.30 y es conforme. Los esfuerzos actuantes totales al corte tienen que ser menor de 2, en este caso sale 7.26, es conforme. En el diseño de viguetas, asumiendo la sección de base B2, de base al cuadrado es de 4 pulgadas, en la altura igual de 6 pulgadas, en los largueros son de 4 pulgadas. Acá el área total o el ancho, mejor dicho, del puente es de 2 metros, el de la vía, ¿no? La densidad de la madera tipo B es de 393.29 centímetros cúbicos y de 103.23 centímetros cúbicos. Las cargas actuantes, el momento por carga muerta, el peso del entablado es de 66.04 kilogramos por metro, los pesos de los largueros es de 40.26 kilogramos por metro, el peso de la vigueta son de 10.6 kilogramos por metro, el peso de los clavos otros son 15 kilogramos por metro y el total de todo el peso 131.36. Ahora, ¿por qué se mide el total? Siempre porque es el peso más que se va a tomar en la estructura, ¿no? En su construcción. El momento por carga muerta es 6.568.12 kilogramos por centímetro. La cortante por carga muerta es de 131.36 kilogramos. Ahora, los momentos de por la baranda, su comportamiento en la estructura, ¿no? Por flexión y compresión. En el peso de la baranda de 70 kilogramos es en total la carga muerta. El momento de la baranda sería 875 kilogramos por centímetro cuadrado. El total sería 7.443.2 kilogramos por centímetro cuadrado. La cortante por la baranda muerta es 70 kilogramos, con el total de la carga muerta 200.36 kilogramos. Ahora tenemos los diseños de las péndolas. El diámetro de la péndola: se usarán varillas de fierro liso, que en sus extremos llevarán ojos soldados eléctricamente. Aquí tenemos el esfuerzo que va a ser 0.6 por FIE porque es para abajo, con 2.500 kilogramos de centímetro cuadrado. La cortante total es de 638.86 kilogramos y la péndola es de 0.43 centímetros cuadrados. En la péndola se va a utilizar el fierro liso de media con un acero mínimo de 1.27 y el peso por varilla de 1.2 por metro lineal. También el de 5 octavos con un acero mínimo de 1.98 y el peso de 1.58, y también un diámetro, también varillas el diámetro de 3/4 de pulgada con un acero mínimo de 2.85 con un peso de 5. El diseño de la unión inferior de péndola: tenemos el diseño de la unión inferior de péndola. La sección de la plancha: la cortante total P es de 638.86 kilogramos. El esfuerzo de compresión de madera es de 28 kilogramos por centímetro cuadrado. El área de plancha es de 22.82 centímetros cuadrados. La base de la vigueta es de 10 centímetros. El ancho de plancha es de 5.2, mínimo es siempre 5 centímetros. El cálculo de espesor de la plancha: el momento sería de 1.800 kilogramos por centímetro cuadrado. Su fuerza admisible sería 0.6, donde va a soportar 1.500 kilogramos por centímetro cuadrado. Utilizar planchas de largo total de 15 centímetros con un ancho de 10 centímetros y un espesor de 14 centímetros. El diseño de abrazadera superior de la péndola con una platina. En la platina, tensión en la péndola de 638.16 kilogramos. Un esfuerzo admisible de la platina de 1.200 kilogramos por centímetro cuadrado. El área transversal requerida mínima de la platina es de 0.27 centímetros cuadrados. Usaremos platina del espesor de 1.27 centímetros. Con un ancho de 10 centímetros y con un perno de 1.21 centímetros.
El perno mayormente sirve como anclaje para que sirve como anclaje en el lado del estribo y en el lado de la vía, para que sea, o también puede servir, también se utiliza en las juntas de dilatación. En el caso del perno, distancia entre apoyos es 2.86 centímetros. En el momento del centro del perno es de 456.39 kilogramos por centímetro. El diámetro mínimo del perno es de 1.57 centímetros. Está bien, cumple con la estructura, ¿no? Tenemos el diseño de la viga de rigidez. Tenemos las consideraciones de que la viga de rigidez se considera recta y sensiblemente horizontal, de momento constante y suspendida del cable en toda su longitud. El peso propio se considera uniforme repartido por unidad lineal horizontal, de manera que la curva inicial del cable es una parábola. La forma de las coordenadas del cable, de las ordenadas del cable, se asume que permanecen invariables al aplicar la carga. El peso propio del puente es tomado íntegramente por el cable, no ocasionando ningún esfuerzo sobre la viga de rigidez. Ahora tenemos los momentos por carga repartida. En un área de 1.5 metros, que es el peralte de la viga de rigidez, tenemos 1.7 como el coeficiente, que varía de acuerdo a la luz y características de los elementos del puente. Tenemos 1 sobre 20 coeficiente de variación de la sección por analizar, y L tenemos 65, la longitud de 65 metros y un acero de 350 kilogramos por metro. Con la finalidad de reducir los esfuerzos en la viga de rigidez, se han considerado estas dos articulaciones, que son las fórmulas que son la masa total, y ahí tenemos los resultados. También tenemos los cortantes por carga de partida para secciones cercanas a los extremos del puente, y selecto los cálculos. También tenemos el diseño de elementos por vigas de rigidez. Las vigas de rigidez serán dos ubicadas, a una a cada extremo, a lo largo de todo el tablero. Las vigas se diseñan en madera y estarán conformadas por un cordón inferior y un cordón superior, ambos unidos por elementos denominados diagonales. Para el cálculo haremos uno de los momentos y fuerzas cortantes hallados anteriormente, los cuales serán absorbidos por dos vigas. Luego, para el cálculo de uno de ellos, utilizaremos la mitad de los valores hallados. Claro que el resultado va a ser igual para las dos vigas, no va a ser el mismo resultado. Considerando los momentos positivos del cordón inferior, asumiendo la sección, la base será de 3 pulgadas, la altura de 5 pulgadas. Los esfuerzos admisibles de la madera en compresión paralela a las fibras será de 110 kilogramos por centímetro cuadrado, y en tracción paralela a las fibras será de 105 kilogramos por centímetro cuadrado. En este caso tendría que ser menor que la fibra total, ¿no? Sería menor que el esfuerzo admisible total, y en este caso va a ser 95.19, que es menor, y está bien. Considerando los momentos negativos del cordón inferior, asumiendo que la base es de 3 pulgadas, la altura de 5 pulgadas, los esfuerzos admisibles en la madera de 110 kilogramos por centímetro cuadrado, en tracción paralela a la fibra son de kilogramos por centímetro cuadrado. Ahora tenemos el cordón superior. El cordón superior es de 6.570.25 kilogramos, pesa aproximadamente, y es menor a FC. Diseño de cables principales. Los datos: longitud de torre a torre, longitud de 65 metros, de torre a torre de 65 metros, es la diferencia entre torre y torre. La flecha del cable de 5.85 metros, la contraflecha es de 0.50 metros su distancia, la longitud de horizontal del fiador izquierdo es de 25 metros, la longitud horizontal del fiador derecho es de 25 metros, la altura péndola más pequeña es de 1.50 metros, la profundidad de anclaje izquierdo es 9.44 metros y la profundidad de anclaje derecho es 9.94 metros. La altura del fiador izquierdo, que es Y1, es 12.79, la altura del fiador derecho Y2 es de 12.79. El cálculo del peso distribuido del puente por metro lineal. El peso de las viguetas largueros entabladas es de 131.36 kilogramos por metro. El peso de las barandas es de 140 kilogramos por metro. El peso del cable
que es 6.2 kilogramos por metro lineal, son 4 cables, serían 25.08 kilogramos por metro. El peso de las péndulas sería 14.22. Total del peso muerto que va, o sea, el peso que va a aumentarse a toda la estructura es de 300.10 kilogramos por metro. La sobrecarga es de 437.50 kilogramos por metro, y el total de toda la carga que va a soportar ese puente, que es una carga muerta, es de 348.16 kilogramos por muerto, con un factor de seguridad siempre del a 0.09. siempre un factor de seguridad siempre es de 1, ¿no? En este caso es de 0.09. La tensión horizontal es 67.542.45 kilogramos. La tensión en el cable es de 71.785.90 kilogramos, con una tensión de 251.75 toneladas. Es lo que puede soportar en tensión el puente, ¿no? Eso está su estructura. El cable a usar es el cable número 5, que se usarán 3.90 cables, 4 cables, 2 por banda, y hay que indicar el número de cables a usar por banda. Usar 2 cables de 1.5 octavos con un área de 27.7 centímetros por cada banda. Acá tenemos el cuadro donde hay el profesor de media con un área de 1.33, ahí está de 3 octavos, 7 octavos, de 1 octavo, 1 con 1 octavo, una de 1 cuarto, una de 3 octavos. En este caso vamos a utilizar de 1 a 5 octavos. El diseño de la cámara de anclajes. Para nuestro caso utilizamos una cámara de concreto ciclopio sólida, y utilizaremos una sola cámara para los 2 cables. En este caso la cámara siempre va a ser una cámara monolítica. ¿Qué significa? Que siempre se va a vaciar en una sola estructura, va a ser un solo vacío, va a ser toda la cámara, no va a ser por partes. Acá tenemos el ancho de cámara de anclaje, que es 4.50 metros, el largo de cámara de anclaje, que es 4.50, con una profundidad de cámara de anclaje de 3 metros de profundidad y un peso específico del concreto de 2.3 toneladas por metro cúbico. La capacidad admisible del suelo en zona de anclaje es de 2 kilogramos centímetro cuadrado. Ahora, ¿qué es la capacidad admisible del suelo? Es la capacidad que tiene ese suelo estudiado a soportar, a la estructura que va a soportar, el peso que va a soportar, ¿no? La estructura que está por construirse. Esa es la capacidad admisible. Los ángulos formados en el puente: ángulo cóncavo principal, el cotangente sale 0.35, con radianes sale 19.80, el ángulo de fiador izquierdo sale 0.47, en radianes y en grados sale 27.9, el ángulo del fiador derecho en radianes sale 0.47 y en grados 27.9. La longitud del fiador izquierdo es de 28.08, la longitud del fiador derecho es de 28.08. Las presiones sobre el terreno, o sea, las presiones que va a sufrir el terreno o que puede soportar el terreno. El peso de la cámara de anclaje, siempre tiene que haber una cámara de anclaje para poder tener una buena capacidad admisible con el terreno, una buena unión. Tenemos 139.73 toneladas, la tensión horizontal de 67.54 toneladas para todo el puente. Es una tensión horizontal porque supuestamente es lo que va a soportar toda la estructura del puente, la longitud, ¿no? La tensión en el fiador tiene 75.27 toneladas, la tensión vertical del fiador tiene 34.55 toneladas, el componente vertical de la reacción 0.17 toneladas. La presión máxima ejercida en el suelo va a ser de 1.04 kilogramos por centímetro cuadrado y está admisible según la estructura, ¿no? La estabilidad del deslizamiento. El coeficiente de seguridad en la cámara de deslizamiento debe ser mínimo 2, por tanto debe existir una tensión horizontal doble. La resistencia está de 370.62 toneladas. La fuerza que se opone al deslizamiento es la fuerza de la estructura en sí, ¿no? Es de 49.43 toneladas. El cálculo de los empujes en la cámara, el peso específico es de 1.6 toneladas por metro cúbico, el ángulo de reposo con un ángulo de 35 grados, con un coeficiente de fricción de 0.7. El empuje activo, o sea, es el empuje del terreno,
en las caras laterales de 17.56 toneladas. La fuerza de fricción que opone al deslizamiento de 12.29 toneladas. Es la fuerza misma que ejerce la estructura, ¿no? Y el empuje pasivo, que es 119.56 toneladas. Es un empuje natural que presenta el terreno. La fuerza resistente total es de 181.28 toneladas. Se debe cumplir que debe ser mayor de 2 conforme, está conforme. El diseño de los carros de dilatación, el desplazamiento de los carros. Peso propio del puente es de 310.66 kilogramos por metro. Peso poblado de 155.23 kilogramos por metro, con un empuje de un empuje de 14.000.2296 kilogramos. El desplazamiento del carro en la torre de la carga muerta, o sea, en la torre izquierda, o sea, por donde ingresa, o por se llama, no, por donde ingresa, en la torre izquierda, y por la torre de derecha por donde sale, siempre viendo la dirección del caudal o del río. En la sección total de por banda sale 27.70 centímetros cuadrados, con un desplazamiento en pórtico izquierdo de 1.44 centímetros y un desplazamiento en pórtico derecho de 1.4 centímetros. El desplazamiento máximo con sobrecarga y temperatura. La tensión horizontal máxima es de 67.542.45 kilogramos. La tensión por lado es de 33.771.22 kilogramos, con el desplazamiento será de 0.012 a 30 grados centígrados. Luego el desplazamiento neto será de 4 centímetros. Es un cálculo el desplazamiento que puede suceder, ¿no? La plancha metálica debe tener un mínimo de 4 centímetros a cada lado del eje de la torre. La presión vertical sobre la torre. La presión de cada columna debe ser 24.43. El esfuerzo admisible es de 7.5 toneladas por centímetro cuadrado. El diámetro de los rodillos de 7.5 centímetros. El número de rodillos de 3. El ancho de la platina debe ser más de 17.78 centímetros, con un peso de 38.78 kilogramos, ¿no? Dejando 2.5 centímetros de borde a cada lado. El momento que se produce el volado, el radio de la curva, considerando una faja, sale conforme. El diseño de las torres. En el sentido horizontal al puente están sometidas a esfuerzos verticales y horizontales, resultados de tensiones de cable afiador. Como la torre lleva cargos de dilatación, las dos tensiones horizontales son iguales. Acá tenemos el ángulo del cable principal 19.80, el ángulo del cable afiador de 27.9 y el ángulo afiador derecho de 27.09 grados. La tensión horizontal es de 67.542.45 kilogramos para todo el puente. La tensión horizontal es de 33.761 kilogramos por cada lado de la torre izquierda y la torre derecha. Análisis del sentido transversal al puente. Se realizarán tratando la torre como un pórtico sometido a cargas verticales y cargas horizontales producidas por el viento. Mayormente las cargas verticales son las fuerzas distribuidas que va a suceder por el tránsito peatonal o el tránsito de autos, ¿no? Y las cargas horizontales producidas son mayormente por el viento. Dimensiones de la columna. El peralte se opone al viento es de 1 metro. Esfuerzo de viento es de 120 kilogramos por metro cuadrado. El cálculo de pórtico se realiza mediante el programa SAP 90. Verificación de la sección de columna. El momento máximo obtenido en análisis son de 5 toneladas por metro. La carga actual de análisis de 60 toneladas. Verificación de la sección de viga. A la fuerza de compresión son de 210 kilogramos por centímetro cuadrado. O sea, esa sección de viga tiene que estar concreto con esa resistencia de 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Tiene que cumplir esa resistencia mediante los ensayos de briquetas, mediante ensayos de rompimiento de briquetas, tiene que cumplirlo. Y si tiene más fuerza de compresión, mucho mejor. Con un diámetro de 55 centímetros, con una base de 50 centímetros, con una fuerza vertical de 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado. El método de la rotura es 5 toneladas por metro, con una fuerza de 0.018, con un acero mínimo de 2.43 centímetros cuadrados y 6.64 centímetros cuadrados.
Verificación de sección de columna de la torre. Por flexión, la torre deberá soportar un desplazamiento producido por el montaje. Acá tenemos en este caso de 25 con una distancia de 65 entre torre. Torre tiene 65 y 25 entre la torre y el ingreso de vía. Se calculó anteriormente con un D1 de 1.44 y se escoge el mayor. O sea, es igual también. La torre se calculará con una viga en volado. El modo de electricidad material de columna E de 220.000 kg por centímetro cuadrado. El momento de inercia de la columna y la altura de la torre. Ahora, por flexión y compresión, la reacción en la torre B es de 29.43 toneladas y el momento de la base es de 67.07 toneladas, ubicando dichos puntos de abraham para la elección de la sección. En todo caso, para el diseño estructural de cualquier puente, lo que se tiene que ver más es el diseño de la estructura que se va a utilizar respecto al estudio de suelos que se tienen, ¿no? Y la capacidad admisible que va a tener el puente y a qué estructura que se tiene que diseñar. Bueno, eso es todo en la explicación de diseño estructural de un puente colgante peatonal. Soy el alumno Fernando Esmeralda por Charque y la alumna Elizabeth Sánchez Calcina. Muchas gracias. Au.